Oremos, hermanos. Dios bueno, Dios bondadoso, Padre nuestro. Y que jamás, Señor, sea una muletilla esta frase, porque está contenida de tanta carga de gracia, Señor, y el contenido es inexplicable, el contenido es asombroso, Señor. La gracia que tú derramaste para que hoy te pudiésemos llamar Padre nuestro o Padre mío, si hemos orado de manera previa, personal, Señor. La carga, la manera en cómo la derramaste es asombrosa, Señor. Porque ni siquiera estamos hablando de aquel momento en el cual se nos dio fe para ponerla en Cristo, sino que hablamos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Derramaste gracia en Cristo Jesús y nos elegiste y nos predestinaste, Señor, porque ya había un destino para nuestra vida por causa del pecado, pero en la elección cambiaste nuestro destino, el destino natural de todo ser humano, y nos guardaste en Cristo, y por eso nacimos y fuimos preservados. Aún la vida de nuestros padres fueron preservadas para que nosotros pudiésemos nacer, porque pensaste en nosotros desde antes de la eternidad. Y así sucesivamente, Señor, guardaste todo para que pudiésemos, Señor, hoy estar aquí en tus sendas. Y nuestra vida la preservaste una y otra vez para poder llegar a aquel momento en el cual nosotros llegaríamos a tus caminos, Señor. Llegaríamos a tus sendas, llamados por ti, Señor, en cumplimiento de esa lección, en cumplimiento de esa predestinación. Padre, gracias. Realmente llamarte Padre nuestro no puede ser una muletilla. Deben ser palabras llenas de gratitud de nuestros corazones, Señor. Y obvio que de mucha reverencia, obvio que de mucha santidad, porque no es ante cualquiera que llamamos Padre, no es a cualquiera que estamos dirigiendo esta oración. Gracias, Dios mío. Gracias por tu bondad, gracias por tu gloria, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Realmente eres Dios de consolación. Desde el momento que sabemos cómo es que podemos llamarte Padre. Realmente hay consolación, hay gratitud, hay misericordia y bondad desde el momento en que podemos rendir a ti nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por estas misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos hoy estar ante ti, Señor. Darte el honor, la alabanza y toda la exaltación de la cual tú y solo tú eres digno, Señor. Y nosotros inmensamente e inmerecedores, sin duda alguna, de poder, inmensamente privilegiados al poder hoy, Señor amado, estar ante ti. Gracias por permitirme ser parte de una familia de la cual aquí hay, Señor, hermanos en la fe, Señor, también pertenecientes a esa familia. Gracias por permitirnos a esta hora de la mañana, si bien no juntos, pero sí unánimes, si bien no juntos, pero sí en armonía, poder elevar estas oraciones de gratitud, Señor, de dependencia, de entrega, de rendición a ti, oh Dios. Gracias. Sin embargo, Señor, en medio de la gratitud que hay en nosotros,
incluso por guardar hasta nuestra familia, por protegerlos a ellos, aun cuando ellos no sean creyentes. En medio de esa gratitud que tenemos, Señor, también hay vergüenza, pero hay esperanza de venir ante ti y reconocer nuestros pecados, de reconocer que te hemos ofendido, que hemos pecado contra ti, Señor, que hemos tenido malos pensamientos, que tal vez hemos dicho malas palabras, que tal vez hemos inclinado nuestro oído a pecado, a murmuraciones, a chismes, a comentarios, a informaciones inadecuadas, pecaminosas, que tal vez hemos pecado con lo que hemos visto. Y tal vez porque alguna imagen, Señor, llegó pecaminosa a nuestra mente y aunque fue accidental, terminamos tal vez acariciando esa imagen, apreciando esa imagen pecaminosa. O tal vez nosotros conscientemente lo hicimos. Vimos, dirigimos nuestra mirada hacia donde no debemos hacerlo. Y eso contaminó nuestra vida. Y eso generó pensamientos. Perdónanos, Señor, si hemos usado los miembros de nuestro cuerpo para pecar. Perdónanos si hemos acariciado, Señor, contemplado la tentación en nuestra mente. Y aunque no la ejecutamos, al final pecamos, Señor. Por ejecutarla, por pensarla en nuestra mente, Señor, por planearla o por momentos desearla. Y aunque la terminamos desechando, Señor, fuimos contaminados por instante. Y por eso aquí estamos. No pedimos perdón solamente por lo malo que hacemos, sino por lo malo que deseamos hacer. Pero también pedimos perdón porque todo eso siempre es respuesta, consecuencia de cómo está nuestra vida espiritual, de cómo cada día nos falta y de cómo no podemos confiar en nuestra vida espiritual del ayer, en la oración de ayer, de antier, en la lectura de tu palabra, la meditación de ayer, de antier, cada día, Señor. Somos llamados a estar ante tu presencia, orando, clamando, suplicando, implorando, porque la guerra no es por días, no es día de por medio. La guerra en la cual nos encontramos es diaria, es de mañana, es de tarde, es de noche. Y aquí estamos, Señor, necesitamos tu perdón, tu fortaleza, tu gracia, para siempre seguir perseverando. Padre, gracias te damos, Señor. Bueno eres tú, Dios, para con el alma que te busca. Y si hoy nosotros estamos aquí buscándote, mera gracia, maravillosa y sublime gracia, Señor. Gracias te damos por este buen momento que podemos estar ante ti. Queremos honrar, exaltar y bendecir tu nombre, Dios, y darte el honor, la alabanza y toda la exaltación. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu purificación, por tu santificación, a través de la sangre de Cristo, a través del poder del Espíritu, a través de tu palabra, Señor. Gracias por santificar nuestra vida y por darnos la fuerza, Señor, a seguir perseverando en ti, Señor, para seguir mirándote a ti y seguir deleitándonos, creciendo, glorificándote, Señor, adorándote, alabándote, realmente por seguir sumergidos en ti, Señor. Todo honor y gloria sea para ti. Muchas gracias por este día, Señor. Lo presentamos ya de antemano, especialmente por los hermanos que pues, se tendrán que desconectar antes de que termine el devocional, pero que de seguro ya lo han presentado ante ti de manera previa e íntima. Pero aquí estamos, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Dirige nuestros pasos. De mis hermanos que se desconectan, Señor, antes de finalizar el devocional, por retomar o por empezar a tomar camino hacia sus trabajos, Señor, o iniciarlo desde casa, como sea. Pero en tus manos está este día, Señor. Guíanos en todo. Dirígenos, fortalécenos, aliéntanos y permítenos mantenernos, Señor, ahí perseverantes en tu divina gracia, Señor. Perseverantes en tu amor,
perseverantes en tu gran misericordia, perseverantes en la guía de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor. Que esa palabra que hoy vamos a meditar, Dios, realmente retumbe en nuestras conciencias y nos ponga en alerta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Noviembre 8. Guerra contra la tentación. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. En esta vida nunca estaremos libres de la tentación. De hecho, cuanto más envejecemos, más descubrimos que las mismas tentaciones de siempre, a menudo con nuevos disfraces, están sujetos allí, detrás de nosotros, mordiéndonos los talones y tratando de hacernos caer. Y si por si fuera poco, a menudo se les une un montón de tentaciones nuevas. Sí, la tentación es una realidad y es inevitable. ¿Pero por qué? La primera razón es que la misma gracia que nos reconcilia con Dios también nos pone en guerra contra del diablo, quien según nos dice las Escrituras, nos persuadió de que era nuestro amigo antes de que llegáramos a confiar en Cristo. Sin embargo, cuando la gracia de Dios nos hace sus amigos, nos convierte simultáneamente en enemigos de su gran enemigo. Y aunque el maligno no puede impedir que Dios salve a su pueblo, sí puede hacer que todos sus esfuerzos, es decir, la tentación, caiga sobre nosotros una vez que hemos sido salvos. En segundo lugar, cuando nacemos de nuevo, el pecado ya no nos domina, pero sigue librando una guerra contra nuestras almas y la tentación es una de sus mejores armas. Somos tentados por el mundo, todo lo que hay en el exterior que nos dice, si consigues esto, serás feliz y disfrutarás de la vida. También nos tiene nuestra carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que aún permanece en nosotros en esta vida, incluso después de confiar en Cristo, libra una feroz batalla contra nuestro nuevo yo. Sin embargo, por muy fuertes que sean las apelaciones del maligno, y lo son, no tienen en sí misma el poder de obligarnos a ceder a la tentación. El diablo tiene el poder de traernos un mundo de tentaciones, pero no tiene el poder de hacernos pecar. Por lo tanto, no te paralices por el miedo, ni te sientas complaciente con las tentaciones a las que te enfrentas. En tu guerra contra las tentaciones, contra la tentación, no necesitas preguntarte si ganarás o perderás. Dios ya ha declarado el jaque mate, porque como escribe Juan, mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. La guerra ha terminado y la victoria está asegurada. Las batallas pueden continuar, pero no pueden afectar el final de la guerra. ¿Con qué tentaciones estás luchando actualmente o cediendo? Dedica un momento a nombrarlas y luego suéltate con esto hoy. Por muy poderosas que sean estas tentaciones, el diablo es un enemigo derrotado y Jesucristo reina victorioso. Su poder en ti es suficiente para permitirte luchar contra la tentación y su muerte por ti es suficiente para que Dios te perdone. Romanos 6 del 1 al 14. Bueno, ahí tenemos, como mencioné, mis hermanos, por ello mencioné un confrontante, ¿no? Devocional. Es muy bonito, no sé si así sea la intención del escritor, Alistair Beck, pero noté como ayer estábamos hablando de algo bastante consolador, ¿no? Ayer estábamos hablando precisamente de, de lo que nos espera a nosotros, ¿sí? Lo que nos espera. Y es como un aliciente, es el aliciente que tenemos, ¿no? Eso nos espera. Un poco más, no solo de sufrimiento, como la frase que nos ha citado nuestro hermano Diego, sino también un poco de tentación, ¿sí? Y a veces ese un poco es bastante fuerte, ¿no? Y esto nos recuerda la guerra contra la tentación.
en alguna ocasión creo que hablábamos, ¿no? Mm, decíamos, pues recordaba que a veces cuando hablo con personas de otra iglesia, sobre todo de línea pentecostal, mm, hablan, nos preguntan, me preguntan, vengan ustedes, ¿por qué no creen en la guerra espiritual? Yo les digo, ¿quién te dice que no cree, que no creemos? ¿Cómo que no creemos en la guerra espiritual? Me dice, pues como ustedes no reprenden al diablo y, y te digo, para usted guerra espiritual es estar echando fuera al diablo y estar alegando con demonios y toda esa vaina. Eh, le digo, no, para nosotros la guerra espiritual no es estar alegando con el diablo, no es estar alegando con demonios. Orar es hablar con Dios, ¿sí? Orar no es hablar con el diablo. Y cuando yo oro y me pongo a alegar con el diablo o con demonios que ni siquiera sé si están acá, ¿sí? Con el diablo cuando ni siquiera sé si está aquí a mi lado, ni siquiera sé si está en la ciudad donde vivo, ni siquiera sé si está en el departamento, en el país, en el continente, ni siquiera sé dónde está, porque el diablo no es omnipresente. Entonces, yo cómo voy a poner a estar peleando con el diablo. Tampoco sé qué demonios están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, ni siquiera sé hacia dónde están. Tengo que ponerme a gritar, pues, y creo que la oración sería a los demonios que estén aquí a mi alrededor, que no sé quiénes son y no sé en qué lugar estén, les digo que los reprendo y que los echo fuera. Y si se van, y si ellos dicen, ay, no, este ya se puso ahí a alegar como loco, y se van y quedo yo solo y yo sigo peleando con el diablo y reprendo al diablo, a demonios, digo, no, orar es hablar con Dios. Y la Biblia me dice que hable con Dios. La Biblia me manda, Él mismo me manda que ore es a Él, que hable con Él, que interactúe con Él. Y entonces me dicen, pero, mm, bueno, me dio tanta pregunta, dice, pero ¿por qué dice que creen en la guerra espiritual? Y digo, bueno, porque para nosotros la guerra espiritual es la que lidiamos todos los días contra nosotros mismos. Y esa guerra contra mí mismo, ¿sí? Contra mis deseos, contra las oportunidades para pecar que vienen a mi alrededor, esa guerra contra mí mismo es una guerra espiritual porque no es una guerra en mis fuerzas, porque yo no lidio contra mis deseos en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Yo batallo contra los deseos de mi alma que son pecaminosos en oración, en devoción con el Señor. Por lo tanto, eso no es una guerra física, porque eso es a través de devoción, a través de dependencia espiritual con Dios, ¿sí? De esa vida devocional, de esa vida íntima. Por lo tanto, es una guerra espiritual. Así que sí creemos en la guerra espiritual. Y no peleamos con el diablo, no peleamos con demonios, porque la Biblia dice que Él los exhibió, Cristo en la cruz del Calvario los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, venciéndolos ahí, asegurando su derrota ahí. Cristo dictaminó lo que pasaría con el diablo y su imperio en la cruz del Calvario. Así que Él lo derrotó, punto. Y derrotándolos, obviamente, no solamente los derrota, me libra del poder del pecado y la esclavitud, de tal manera que ya ni el pecado ni el maligno me dominan y yo puedo ahora entonces lidiar una batalla contra mí mismo. Así que no tengo que ponerme a pelear con el diablo. La batalla es contra mis deseos, ¿sí? Entonces, los cuales sí provienen del enemigo, los cuales sí provienen, pero el enemigo no me obliga a mí, el enemigo simplemente coloca cosas delante mío y ya, yo tengo que lidiar con ello. Entonces, en conclusión, sí creemos en la guerra espiritual, pero no como ustedes la creen. No creemos como hermanos como ellos la creen, como los pentecostales,
los hermanos de línea pentecostal lo creen, ¿no? Y por eso es lamentable, y yo lo he dicho, y eso obviamente cuando se lo digo, no les agrada mucho, pero es una realidad. Cuando estuvimos en la línea del pentecostalismo, y ni que hablar del carismatismo, pero como estoy hablando de este tema, ah, con sus decretos y declaraciones positivas, pero cuando hablamos de la línea del pentecostalismo, ¿cuántas horas pasamos nosotros alegando con alguien que ni siquiera sabíamos si estaba ahí? El diablo. ¿Cuántas horas, cuántos cultos, cuántas vigilias, cuántos cultos unidos alegamos, pasamos hablando o alegando con el diablo, con demonios? ¿Y sabe qué significó eso? ¿Sabe a qué conclusión llegamos? ¿Cuántas horas perdimos supuestamente orando? ¿Cuántas horas perdimos creyendo que orábamos y en realidad hablábamos solos? Permítame decirle esto, con toda razón éramos tildados de locos. Ellos tenían la razón. La gente que nos tildaba de locos por estar peleando con el diablo tenía la razón. Tenía toda la razón. Producto de la ignorancia bíblica. Producto de creerle a personas sin ir nosotros a la escritura y observar qué dice la palabra del Señor acerca de todo eso que nos enseña. Producto de descontextualizar la palabra de Dios. Pero estamos acá. Ahora, permítame hacerle un paréntesis. Ya estamos apelando a que todos obviamente están en iglesias que ya bíblicas, ¿no? De línea reformada, pero ya tenemos conocimiento de cómo se ora. ¿Sabe qué es lo triste? Que antes que no sabíamos de oración y que creíamos que orábamos bien, orábamos horas, peleando con el diablo, alegando con demonios. Y ahora que sabemos que a quien se ora es a Dios, meditemos en cuánto tiempo nosotros oramos. Meditemos en cuánto tiempo pasamos orando, hermano. Y lo peor a veces, no, es que yo no sé orar, es que como ya antes peleaba con el diablo y ya me dijeron que no, entonces ya no sé qué orar. Bueno, ¿y por qué no lee la Biblia? ¿Y por qué no observa las oraciones tantas que hay en la Biblia? Empezando porque tenemos un libro de 150 oraciones, algunas más largas que otras, algunas inclinadas a otros asuntos que otras. Obviamente tenemos que comprender que esas oraciones que tenemos ahí debemos hacerlas a la luz del nuevo pacto, no del antiguo. Pero ¿cuántas oraciones tenemos también? Aparte de esas 150 oraciones, hablando del libro de los Salmos, las oraciones que hacían los profetas, plasmadas ahí, pero luego tenemos las oraciones que hay en el Nuevo Testamento, las cuales son diminutas, pero podemos extenderlas. Podemos unirlas con recopilar las oraciones que tenemos en el Nuevo Testamento y empezar a tenerlas ahí, hermanos. Y esto tiene mucho que ver con esta guerra que tenemos. Porque le dije, ¿por qué no es porque es una guerra espiritual la que tenemos nosotros? Porque no es una guerra física, porque no es en mis fuerzas. Y si es en tus fuerzas, si es por resistencia y aguante, bueno, ahí tienes la razón por la cual mantienes y podemos terminar pecando una y otra vez. Ahí tienes la razón por la cual tú no vences, tú no terminas en victoria, porque es en tus fuerzas, porque es sin vida de oración, es sin comunión con la palabra, es sin una vida de adoración. Por eso, terminas pecando una y otra vez, terminas cediendo a la tentación una y otra vez. La realidad es esta, en esta vida nunca estaremos libres de la tentación, nunca, nunca. Y en el carismatismo se diría, uy, no declare eso, declare es que hoy no, Señor, declaro que hoy no seré tentado. ¿Sí? Ya yo creo que declarar eso, ya caíste en una tentación de orar algo incorrecto, de orar algo que realmente no tiene una validez, no tiene un sustento bíblico. Así que
En esta vida nunca estaremos libres de tentación. ¿Y qué es una tentación? Podemos definirla de muchas maneras. Yo la defino así: oportunidades para pecar que se nos ponen delante de nosotros. Eso es tentación, oportunidades para pecar. De hecho, cuanto más envejecemos, dice, más descubrimos que las mismas tentaciones de siempre, a menudo con nuevos disfraces, están justo allí, detrás de nosotros, mordiéndonos los talones y tratando de hacernos caer. Algunas las hemos vencido, gloria a Dios por ello, porque recuerde, las hemos vencido nosotros, sí, sin duda alguna, porque hemos dependido del Señor, porque hemos ido ante su presencia, porque nos hemos fortalecido en Él, por eso las hemos vencido, porque es nuestra responsabilidad, pero es una responsabilidad que se lleva a cabo, ¿sí? Con dependencia del Señor. Siempre digo, la tuerca que se nos demanda aflojar o apretar, no se nos demanda que la apretemos o la aflojemos con nuestros dedos, sino que el Señor nos pasa la llave que es. Y entonces, ahí sí, ya tengo la llave. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Poner un poquitico de fuerza, pero ya tengo las herramientas, ya tengo la llave. Entonces, es mi responsabilidad, es lo que yo tengo que hacer. Y aun cuando las hemos vencido, ¿qué pasa? Llegan, en ocasiones aparecen por ahí, aparecen una y otra vez van apareciendo a ver, el enemigo las manda a ver si eh, podemos volver a caer, a ver si podemos volver a ver si que de pronto tiene un chance ahí entre todo eso. A ver si de pronto vuelve y enciende la chispa del deseo, de otra vez la atracción. Así juega el enemigo. Hay otras tentaciones que son demasiado ridículas porque no son nuestra debilidad, ¿sí? Sin embargo, al final, aunque sean ridículas, porque si alguien se te acerca a ti y te dicen, mire, le regalo este, uh, esta droga, ¿no? Coloquialmente, en el mundo del vulgo llaman el cacho de marihuana, ¿no? O sea, y usted va a decir, hey, hey, más respetico, es más, venga, lo va a predicar, usted no se siente atraído. Es una tentación ridícula. Tal vez a usted no le gusta el licor y alguien llega y dice, vea, tómese esta copa aguardiente o tómese esta botella y venga, tomémonos, vengámonos para un bar. Es decir, ¿y este qué? ¿O este familiar qué? ¿O esta persona o este compañero de trabajo qué? Y usted no está siendo tentado. Una tentación ridícula. Pero al final es una tentación. Y permítame recordarle esto, que, que al final son esas tentaciones que por mucho, hermano, por mucho que puedan ser ridículas y que usted estar consciente que pueden aparecer, siempre ore al Señor siendo Dios y que cuando aparezcan esas tentaciones que para mí en realidad no son tentaciones porque no me atraen, yo siempre las pueda rechazar, siempre en tus fuerzas. Hermano, jamás, jamás se confíe de sí mismo. Jamás, jamás crea que porque no es algo que le atrae a usted, eso sí usted lo puede bandear. Esta sí depende del Señor. Esas otras, uy, aquí sí me toca depender jamás dependa de sí mismo. Siempre ore, Señor, y cuando vengan a ofrecerme cosas que yo sé que no me atraen, siempre yo pueda depender de tu gracia. Siempre, siempre, mis amados hermanos. Jamás, jamás debemos jugar, hermano, con las tentaciones simplemente porque no nos sentimos atraídos a ellas. Jamás. No juguemos con el pecado porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Y he hablado con personas que terminaron siendo tentadas o cayendo en cosas que no era su debilidad. ¿Sí? Entonces, cuidémonos de todo ese tipo de cosas, mis hermanos. Entonces, siempre está ahí, ¿no? A menudo, y, por eso, y lo digo por lo que menciona el libro, ¿no? Y por si fuera poco, a menudo se les une un montón de tentaciones
nuevas. Sí, la tentación es una realidad y es inevitable. Y el escritor nos presenta dos razones, ¿no? ¿Por qué son la realidad y por qué son inevitables? Primero, lo primero porque la misma gracia que nos reconcilió con Dios, ¿sí? Que nos sacó del poder del pecado, o sea, que nos concedió, nos hizo ver el Evangelio, nos mostró el Evangelio, esa misma gracia nos pone en enemistad o en guerra contra el diablo. ¿Sí? Recuerda lo que dice, ¿no? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso ya nos pone en guerra con Satanás. Como cuando en el mundo las barras bravas del deporte, lo ridículo, las barras bravas del deporte, si alguien se pasa de un equipo, si era pertenecía a una barra brava y se pasa de un equipo a otro, eso, esas barras lo consideran su enemigo y esas barras bravas lo pueden llegar a matar por esa traición. Bueno, el hecho de que Dios nos saque del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ya nos pone enemistad contra el diablo, quien según las escrituras nos persuadió de que era nuestro amigo antes de que llegáramos a Cristo, ¿no? Antes de eso, quien obviamente nos movía todo su imperio diabólico para darnos o presentarnos cosas pecaminosas. Pero cuando la gracia de Dios nos hace sus amigos, nos convierte simultáneamente en enemigos de su gran enemigo, ¿no? Y aunque el maligno no puede impedir que Dios salve a su pueblo, ¿sí? Si Dios decretó mi salvación, si Dios decretó mi llamado, Él no puede impedir eso, no lo puede hacer. Pero sí puede hacer que todos dice aquí, sí puede hacer que todos sus esfuerzos, es decir, la tentación, caiga sobre nosotros una vez que hemos sido salvados. Y por eso Él, como ya no nos puede agarrar así con fuerza, nos coloca la tentación. Obviamente no es que todo lo haga el diablo, ¿no? Estoy hablando en el sentido de cómo él influencia, manipula a sus poderes, sus ejércitos, ¿verdad? Y el mundo que está bajo su influencia. Y lo único que puede hacer esto es colocar la tentación y decir, psst, psst, ahí le dejo. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Siempre está ahí, hermano. Y eso es, es la guerra que tenemos ahora. Y es cierto, nuestro hermano, que es nuestro hermano Diego que alcanzó a verlo, pero Dios siempre provee, obviamente, una salida. Y eso es parte, obviamente, de lo que tiene que ver con mis hermanos, de lo que tiene que ver con nuestra, uh, con el consuelo al final, con la herramienta que tenemos. Y por eso les decía, es una guerra espiritual porque no depende de nosotros, porque no es algo que peleemos nosotros contra ello, es algo que depende de Dios, las fuerzas las da el Señor, la salida la da el Señor, las herramientas para vencerlas las da el Señor. Pero ahí está el enemigo, ahí está. Él no puede dominarnos, sin duda alguna, no puede arrastrarnos, pero pone la tentación. Y dice, ahí está, ahí le dejo, oiga, vea, ahí está. Usted verá si aprovecha usted verá si desaprovecha esa oportunidad. La segunda razón es que cuando nacemos de nuevo, la primera entonces, que la gracia que nos pone, según pues hablando de lo que nos presenta aquí el escritor, la gracia que nos pone en amistad con Dios, nos pone en enemistad con el enemigo. Y si bien ya somos libres del poder del pecado y el enemigo no puede impedir nuestra salvación, nuestro llamamiento, una vez que el Señor nos llame directamente, Él puede seguir colocando sus tentaciones. Lo segundo es que cuando nacemos de nuevo, el pecado ya no nos domina. ¿Sí? Eh, una de las cosas que hemos hablado, ¿no? de que nos ha salvado el Señor, del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación del pecado. Y del poder del pecado es redención. Culpa del pecado,
justificación cuando nos ha librado de ella. Y de la condenación, pues ya es la vida eterna, ¿no? La glorificación eterna. Y el Señor nos ha librado del poder del pecado, es decir, del dominio del pecado. Pero, pero seguimos en este mundo, seguimos en este cuerpo. Y por estar en este cuerpo, todavía estamos unidos a un hilo, como por un hilo estamos unidos a esa naturaleza humana que es pecaminosa. Por eso seguimos teniendo tentaciones, por eso las inclinaciones al pecado. Hemos sido libres. Y esa libertad asegura la redención total de nuestra vida, que es cuando Cristo regrese y tanto a los que fallecieron en Cristo como a nosotros o los que estén vivos, estaremos, mis amados hermanos, estaremos, seremos revestidos de un cuerpo glorioso. Entonces, la redención se culminará y ya todo eso, esas promesas que se nos ha concedido, se cumplirán. Un cuerpo glorioso donde no tiene naturaleza pecaminosa, donde no tendrá enfermedades, donde ya entonces aquella promesa de que por su llaga fuimos curados de todas nuestras enfermedades y no enfermedades, todo eso se cumplirá ahí, todo. No tendremos la presión de la tentación. Es que la tentación es tentación por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero una vez libre de nuestra naturaleza pecaminosa, una vez purificados y redimidos por el poder de Dios, ya no va a haber tentaciones. Ya no va a haber. Y pues ya no va a haber enemigo. Si yo creo que si estuviésemos ahí, el enemigo que hace ahí ya no serviría de nada porque estaría totalmente cancelado. Aparte que va a ser enviado al infierno, pero si dejara, pero yo estoy seguro que si él lo dejara, lo único que seguiríamos viendo es el pecado, pero sin ser atraídos hacia él. Pero como el Señor prometió restaurar todas las cosas, la idea es que no conviva el bien y el mal juntos, aunque el bien ya no será atraído hacia el mal, pero no merece, es decir, Dios no ha establecido de que una vez purificada su creación y sus hijos tengan que ser contaminados, tengan que ser o convivir más bien con ese tipo de cosas, aun cuando eso no, por su obra, en ese entonces ya no hubiese haber contaminación o pecado en ellos. Es que el Señor prometió restaurar todas las cosas en donde more plenamente su pureza, su justicia, su santidad. Y por eso hará cielos nuevos, no solamente hará vidas nuevas, sino cielos nuevos y tierras nuevas donde ellos habiten. Y donde no tengan que estar lidiando con impurezas. Esas que no los va a traer por su cuerpo, por nuestro cuerpo perfecto, glorioso, redimido, pero igual no quiere que estemos ahí porque Él quiere habitar en medio de nosotros y en medio de la pureza, en medio de la santidad. Pero mientras estamos aquí, ya no el pecado nos domina, ya no estamos esclavos, ya no estamos enamorados de nuestro secuestrador, ya fuimos libres de ello, del pecado, pero sigue librando una guerra contra nuestras almas. La verdad, la exhortación que el apóstol Pedro hace en su primera carta, capítulo 2, creo que es el versículo 11 o 12, cuando hace referencia a que hermanos como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos que batallan contra nuestra alma, contra vuestra alma, ¿no? Dice él. Entonces, ¿cuál es el llamado? Abstenernos de los deseos que batallan contra mi alma. Eso es lo que hay, una guerra espiritual. Hay deseos ahí, están ahí y estamos, y recuerden, ¿no? Por eso que ya hemos hablado acerca de esto, y vale recordarlo siempre. La guerra, la tentación, la oportunidad para pecar se aprecia acá, ¿sí? Por eso la expresión caer en pecado es una expresión un poco incorrecta, porque sí, físicamente estaba bien y ¡pum! Terminó
haciendo algo. Pero antes de yo hacer algo, yo decidí aquí hacerlo. Aquí fue donde yo tomé la decisión de pecar o no. Aquí donde en la mente yo batallo. Ahí donde inicia la guerra. La guerra no inicia entre sí, cojo, no cojo, cojo, no cojo, si hago, no hago, hago, no hago. Si hago, no, es aquí, en mi mente. Ahí donde yo decidí. Por eso hay tentaciones que no se llevan a cabo, pero que terminamos pecando, que terminamos cayendo en la tentación. ¿Cómo? Cuando dije, ¿y por qué no? Y si, hermanos, el Señor es tan misericordioso que no deja que seamos más a la tentación por el hecho de no permitir oportunidades para pecar. Es decir, cuando digo oportunidades es la acción de llevarla a cabo. Y tenemos que ir a la presencia del Señor a pedir perdón, porque decidimos hacerlo. Dios fue misericordioso de que no tuvimos la oportunidad de ejecutar eso que decidimos acá. ¿Sí? Hay muchos pecados que no se ejecutan porque Dios no permitió que se ejecutara tales pecados. Hermanos, tenemos que ir a la presencia del Señor aún así, obviamente porque pecamos. Y por eso es una guerra espiritual, pero no contra el diablo, contra mi misma naturaleza. Dios nos ayude, mis amados hermanos, que nos dé la gracia para que podamos nosotros cada vez enfrentarnos a él, a ese pecado y podamos vencer, podamos, amados hermanos, cada día acceder a su poder, a su fortaleza. Dice, pero sigue librando una guerra contra nuestras almas. La tentación es una de sus mejores armas. Somos tentados por el mundo. Ahora ya vimos en el primer punto, ¿no? La guerra contra el diablo. Pero es, creo, una guerra indirecta, porque Él no es omnipresente para estar peleando con cada uno de los creyentes. Pero Él está detrás de todo esto. Diríamos que es la mente maligna, ¿no? Y está detrás del sistema mundano y somos tentados por el mundo. La feria de la vanidad, como dice Bunyan en el Progreso del Peregrino. Vivimos, salimos, usted está en su casa, pero ya, bueno, ya con el tema de la internet, ya usted métase a internet, a las redes sociales, y ya usted está en la feria de la vanidad sin haber salido. Ya usted está. El asunto es que en la feria de la vanidad está el ofrecimiento y la oportunidad para hacerlo. Pero, pero cuando usted accede, prende la televisión, accede a las redes sociales, ya usted está ahí, su mente se trasladó a la feria de la vanidad. Entonces, ahí está el mundo. Todo lo que hay en el exterior que nos dice, si consigues esto, serás feliz y disfrutarás de la vida. Y esto está conectado, obviamente, con nuestra naturaleza humana. Cuando dice ahí nuestra carne, recuerda que se refiere a nuestra naturaleza humana. No se refiere a este cuerpo, ¿no? Si usted puede, si a usted le arrancaran todo este pellejo y quedara usted sin la carne, no se puede, pero si se pudiera ir, usted seguiría teniendo deseos, porque es el tema de la naturaleza humana o pecaminosa es un asunto de lo espiritual, ¿no? El todavía estar conectados a esta vida terrenal. Entonces, el enemigo utiliza el mundo porque a través del mundo y lo que hay en el mundo nos conecta con nuestra naturaleza humana, los deseos de los ojos, dice Juan, los deseos de la carne, es decir, qué es lo que me gusta a mí. Y parte de eso la vanagloria de la vida, ¿no? El hecho de la exaltación, que me da la vida, que me da este mundo. Todo eso es parte de la tentación y que se conecta conmigo. Dice nuestra vieja naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros en esta vida, incluso después de confiar en Cristo. Libra una feroz batalla contra nuestro yo. Por eso Santiago, Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Yo recuerdo que cuando estaba en el línea del pentecostalismo, yo reprendía el espíritu de concupiscencia.
yo destruía el espíritu de concupiscencia. Yo mandaba a los infiernos, explotaba el espíritu de concupiscencia, el demonio. Pero yo leía esto y yo no entendía, porque si para mí era un demonio que cada rato reprendía, y yo leía cuando Santiago decía, cuando Santiago escribía, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y decía, pero ese su propia es de pronto los demonios de concupiscencia, que eran mis demonios, cuando estaba sin Cristo. Y pues cuando el demonio se mete en mí, entonces ese es mi concupiscencia. Pero resulta que, ¿qué es la concupiscencia? La atracción que cada persona tiene hacia el pecado. La inclinación que cada persona tiene hacia las cosas del mundo o el pecado, todo lo que sea pecado. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Es lo que quiere decir. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Y cuando nuestra vida espiritual está inestable, ese deseo pecaminoso o esa concupiscencia se incrementa, se hace fuerte. Nuestra vida naturaleza pecaminosa, ¿no? Por eso el texto que iba a citar era que se metió Santiago, y bueno, lo traje, Efesios 4, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, despojaos del viejo hombre. Y si usted lee todos los días, lea ese texto, ¿sí? Y ese texto todos los días le va a decir, despójate del viejo hombre. Todo. ¿Y a quién está escribiendo Pablo? A un conjunto de no creyentes, está diciendo, renuncien al viejo hombre para que ya, listo. No, está escribiéndole a creyentes. Todos los días, nuestro trabajo es que despojamos, todo nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra responsabilidad cristiana es despojarnos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre. ¿Y qué pasa? Que está viciado con los deseos de este siglo, con los deseos de este mundo. Renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? A través de la oración, la lectura y meditación de la palabra. Eso es lo que renueva la mente del creyente. La vida de oración junto con la comunión, con la lectura, comunión, meditación de la palabra del Señor. Cuando usted canta o entona un canto, un himno bíblico, usted está meditando en la palabra y de esa manera orando, estudiando la palabra, meditando en ella y cantando al Señor cánticos espirituales, himnos bíblicos, hermanos, ahí estamos renovándonos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ve? Esa es nuestra batalla diaria. Sin embargo, hermanos, esto es consolador, por muy fuertes que sean las apelaciones del maligno, ¿sí? Porque lo son, no tienen en sí mismas el poder de obligarnos a hacernos a la tentación. El diablo ni ningún demonio te obliga a pecar, te puede obligar a pecar. ¿Por qué pecaste? Oh, es que ese espíritu, y eso es lo que pasaba, ¿no? Y aún en el pentecostalismo, en mi tiempo era, el diablo me hizo pecar. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué mentiste? Un espíritu inmundo de mentira me hizo mentir. ¿Por qué caíste en fornicación? Un espíritu inmundo de fornicación me hizo caer. ¿Por qué caíste en ese o este pecado? El espíritu inmundo de ese pecado, que es ese pecado, me hizo caer. En el carismatismo, ¿por qué pecaste? Es que tengo una maldición generacional. Es que como mi tatarabuelo era así, mi abuelo también, mi papá también, y yo también por eso. Y como llegué a Cristo, pero no he ido a un encuentro, entonces no he sido libre de esa maldición generacional y por eso peco. ¿Ve? El engaño. Y por eso toda esa gente que lidia con pecados a la supuesta guerra espiritual, reprendiendo demonios, cuando lo que tienen que hacer es ponerse las pilas, crecer espiritualmente y decirle no a su tentación. Esa gente yendo a encuentros, rompiendo maldiciones generacionales que no existen, ¿sí? Lazos generacionales, ellos esperando, bueno, Señor, pero mira, yo ya fui a encuentro, ¿y por qué no se rompe ese lazo generacional? Porque yo sigo pecando.
cuando lo que tienen que hacer es crecer espiritualmente y decir no a todo ese tipo de cosas en la gracia del Señor, en la comunión del Espíritu. Pero, y se dieran cuenta de eso, no tienen en sí mismo el poder de obligarnos a hacer la tentación. El diablo tiene el poder, junto con sus demonios, de traernos a un mundo de tentaciones. Puede colocar todas las tentaciones así en hilera. Ahí está, mire. A ver, peque pues. A ver, desee, anhele. Pero él no puede, no tiene el poder de hacernos pecar. Hermano, nadie. No, es que yo no quería, pero algo me hizo pecar. Usted mismo. Ese algo se llama usted mismo. Ese algo se llama el yo, el ego, mi yo. Por tanto, si el enemigo no tiene el poder, ningún demonio tiene el poder de hacerte pecar. No te paralices por el miedo, ni te sientas complaciente con las tentaciones a las que te enfrentas. En tu guerra contra la tentación, no necesitas preguntarte si ganarás o perderás. Dios ya ha declarado el jaque mate. Recordemos las palabras de 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Dice, mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y dice, Juan dice, no, ustedes han vencido, porque el Señor ha vencido. Hermano, hemos vencido realmente. Y damos gracias al Señor por ello. Damos gloria a Dios por ello. Mira lo que dice. Vamos a Romanos capítulo 6. Veamos el contexto de este pasaje. Veamos desde versículo 8 hasta el 14. Romanos capítulo 6, verso 8 al 14. Vaya a la Biblia, no le dé pereza. Vaya conmigo a la Biblia. Yo le doy espera. Romanos capítulo 6, verso 8 al 14. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora Pablo aquí habla acerca de que nosotros hemos sido, por el bautismo, hemos sido libres del pecado. Algunos dicen que el bautismo en aguas, ¿sí? Yo puedo creer eso si estamos de acuerdo en que el bautismo en aguas representa el bautismo espiritual, ¿sí? Si me dicen que es a partir del bautismo espiritual, que esto es a partir del bautismo en aguas, le digo, entonces no estamos de acuerdo. Y estoy más a favor de lo que yo creo, que es que eso habla del bautismo espiritual. Es decir, lo que dice Pablo, en 1 Corintios 12:13, que fuimos bautizados, teniendo en cuenta que la palabra bautizado es sumergir, ¿sí? Meter completamente. Creo que Pablo está hablando aquí que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, sumergidos en Cristo. El bautismo en aguas representa eso que hizo. Ahora, si yo hoy, Dios me llamó hoy, ¿sí? Hay una situación evangelística, Dios me llamó hoy, me convertí al Señor por su gracia, y hoy mismo me hice bautizar. Bueno, hoy mismo estoy representando con el bautismo en aguas lo que hoy mismo sucedió, pero no es lo que sucede a partir del bautismo en aguas. Creo que Pablo está hablando de lo que sucede en el bautismo en Cristo, en sumergirme en Cristo. El bautismo en aguas representa esto que sucedió espiritualmente. Así que él viene hablando acerca de eso, ¿no? Por eso cuando dice versículo 2, versículo 3, o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en nueva vida. ¿Sí? Porque algunos dicen que eso es el bautismo en aguas. No, el bautismo en aguas representa esto que sucedió espiritualmente. Ahora sí, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros. Nota, así también vosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo.
porque fuimos unidos a Cristo, porque morimos y resucitamos juntamente con Él. Así que, verso 11, así también vosotros, que dice, considerados muertos al pecado, ya no te esclaviza, ya no te domina, pero no es simplemente considerarse muerto al pecado ya, es decir, no es simplemente dejar de hacer algo, dejar de vivir para algo, que es el pecado, sino considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? Deseos, anhelos por pecar, concupiscencias. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ojos, oídos, labios, manos, todo el cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ustedes, todo su ser, y los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que Pablo en Romanos 7 explica que cuando uno se pone bajo la ley, la consecuencia es un grito desesperado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no puedo hacer, por estar bajo la ley. La ley siempre me va a llevar a ese estado. Pero cuando yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado no se va a enseñorear de mí. No se puede enseñorear porque estar bajo la gracia significa que, ¿qué? Que yo ahora puedo vivir para el Señor. Que ahora yo puedo hacer, mis amados hermanos, lo que dice Romanos 6:22. Salte un poquitico hacia allá. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuál es el fruto? La santificación y la vida eterna. Así que, hermanos, esa es la confianza. La guerra ha terminado y la victoria está asegurada. Las batallas pueden continuar, pero no pueden afectar el final de la guerra. Confía y depende de aquel que venció. Si yo me pongo detrás de aquel que venció, voy a vencer. Si yo me aferro al que, como dice Cristo, ¿no? El que permanece en mí, mis palabras en él, no se perderá. Si yo me aferro a Cristo ante esa batalla que tengo, ¿sí? Como yo diciendo, mire, me están tentando, ayúdeme a vencer. ¿Sí? Eso soy yo. El término tras las enaguas, en este sería tras la túnica del Señor, tras la presencia del Señor. El enemigo puede decir, ¿qué? Es que no me puedo enfrentar solito. ¿Cuál es mi respuesta? No, no puedo enfrentarte solo. El mundo me dice, ¿qué? No puede enfrentarme solito. Mi respuesta es, no. Él pelea por mí. Cristo pelea por mí. Y me hago detrás de él. Me aferro a él. Mi carne me dice, venga, pero siempre tiene que ser con oración que me va a vencer. Siempre tiene que ser, ¿por qué no me enfrenta solito usted? David, hágale. Ahí la pelea de yo contra yo. Digo, yo me conozco. Así que yo dependo del Señor. ¿Con qué tentaciones estás luchando actualmente o cediendo? Dedica un momento a nombrarlas. La ira, la amargura, la, no sé, la falta de perdón, la mentira, el robo, la codicia, envidia, adulterio en el corazón, el deseo, no sé, si estás soltero, casado, ¿contra qué? Aún contra él. Tal vez no vas a llegar a matar, pero alguna circunstancia ha pasado que eso te pasa por la mente, desear poder tener ese control. ¿Contra qué estás lidiando, hermano? Y luego consuélate hoy con esto. Por muy poderosas que sean esas tentaciones, como escribió nuestro hermano parte de un texto, es 1 Corintios 10:13, juntamente con la tentación del Señor da la salida. Pero para ver la salida tenemos que aferrarnos a Él, estar en Él, en su presencia. Por muy poderosas que sean estas tentaciones, el diablo es un enemigo derrotado, Jesucristo reina victorioso.
Su poder en ti es suficiente para permitirte luchar contra la tentación y vencerla. Y su muerte es suficiente, la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz, para Dios perdonarte cuando lamentablemente hemos cedido a la tentación. Pecaste, ya dejaste golpes de pecho, deja de sentirte no perdonado porque si has pedido perdón y tú dices, no, no creo que voy a volver a pedir perdón porque me siento toda pecaminoso, estás pecando. Eso es también la tentación de no sentirnos perdonados porque simplemente me baso en sentires, cuando la Biblia dice que si yo voy ante el Señor en arrepentimiento, ¿sí? A menos que tú creas que no te estás arrepintiendo porque, no sé, sientes felicidad al pecado y estás buscando otra manera, otra vez de volver a pecar, ya otro asunto. Pero si tú estás arrepentido y pediste perdón al Señor por medio de Cristo, hermano, Dios te perdonó. Ve a la presencia del Señor perdonado, porque ya sería entonces estar cediendo a la tentación de no sentirte perdonado, o algo que también es una tentación del enemigo, y estar jugando con ello. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, ¿qué te atrae? Lo que sea, ve a la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor. ¿Qué te atrajo? Ve a la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor. Pidamos perdón, fuerza, renovémonos, hermano. Pero hay que pelear de manera correcta esta batalla. Y bueno, note aún, si hay un no creyente, hay un no creyente entre nosotros, note que entonces esto no se basa en nosotros, mis amigos. Esto no es una fuerza humana, esto no se trata de moralismo, eso se trata de dependencia de Dios, de Cristo, de su Espíritu. La gracia del Señor nos sigue ayudando, hermanos. Vamos a si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, puede hacerla. Mientras tanto, o antes de eso, voy a leer lo que nos escribió nuestro hermano. Bueno, nuestro hermano Diego nos escribió el texto, ¿no? Dios siempre provee una salida en medio de las tentaciones. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos recuerda que aunque enfrentamos tentaciones, fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Eso téngalo en cuenta, ¿no? No hay tentación que usted no pueda soportar. Toda la puede soportar, toda la puede enfrentar, porque el Señor está ahí con nosotros. El Señor entiende nuestra limitación y nos proporciona una manera de superar la tentación, fortaleciendo nuestra confianza en Él. Sólido gloria. Nuestro hermano Carlos escribe, mientras estemos vivos, habitando nuestro cuerpo terrenal, tenemos garantizada lucha espiritual con nuestra antigua naturaleza. Somos tentados a ceder a nuestras debilidades. El enemigo no cesa en su tarea de engañarnos como padre de mentira para debilitar nuestra fe y demostrar su poder en nosotros. Mas sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La comunión y la llenura del Espíritu Santo nos fortalece porque Él nos dio su victoria. Amén. Hermano Diego. Sí, señor. Simplemente como para añadir a lo que tú dijiste, en el modelo de oración que el Señor Jesús nos enseña también se ve cómo es la importancia que nosotros como pueblo de Dios debemos estar sujetos a Él en medida, y pues Él sabe cuál es nuestro corazón y sabe que la tentación es algo en lo cual nosotros debemos cuidarnos, protegernos. Por eso nuestra oración, creo yo, que en ese modelo debe pasar por ese filtro, y el filtro de pedir al Señor que nos libre de las tentaciones y nos guarde. Así es. Gracias. A usted, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, oremos al Señor. Oremos. Dios, gracias por esta palabra. Es una advertencia, sin duda alguna, pero también es un consuelo porque es que esto no es como tú le decías a tu pueblo en el Antiguo Testamento. No es vuestra la guerra, es mía. Asimismo, esta batalla, esta pelea no es de nosotros, no es solos. No, tú no nos dijiste que venciéramos la tentación y ya, ¿no? Y te fuiste, nos abandonaste en esa pelea, te quedaste ahí, dándonos las herramientas, la oración, la comunión de tu espíritu, la gracia, tu palabra, la meditación en ella, todo eso es parte de cómo vencemos, es la vida espiritual la que nos lleva a estas victorias, a la victoria en Cristo. Muchas gracias, Señor. Gracias por concedernos este buen recordatorio. Que tu palabra corra y sea glorificada para edificación, para confrontación, para consolación,
de nuestras vidas, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Recuerden mañana, misma hora, mismo canal y ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. nos ve. Ok, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias y paz a todos. Ya para todos.